El título de las charlas de urbanismo, la verdad es que vengo a hablar un poco de urbanismo, de especulación y de propiedad privada, que es la que permite especulación, pero no solo privada, sino hablar un poquito de tipos de propiedad y un poco sus orígenes. El urbanismo es un apasionante mundo, vamos a alucinar aquí, nos lo vamos a pasar increíble. Así que vamos a hacer un recorrido rápido, de lo alucinante que es, vamos a hacer un recorrido rápido por la historia del urbanismo en España. Y vamos a centrarnos un poquito en Vigo también y hablar un poquito de situaciones especulativas un poco a lo largo del mundo. La verdad es que el urbanismo en España no empieza hasta mediados del siglo XX, porque en realidad en España, si bien en Europa ya existían modelos de urbanismo desde el siglo XIX, muchos de ellos se basaban lo veían de un modo higienista, pues porque claro, las ciudades estaban creciendo mucho con la revolución industrial en toda Europa, y había pues graves problemas de salubridad en muchas zonas de las grandes urbes que se estaban formando. Sin embargo, en España el modelo industrial se empieza a establecer en núcleos muy concretos como son Barcelona, Bilbao, un poco Madrid, pero en el resto de España pues no empieza a crecer demasiado el industrialismo. Vigo es una de las ciudades más industrializadas de finales del XIX gracias a la industria conservera, pero todavía no estaba teniendo un flujo migratorio de las zonas rurales tan grandes como estaban ocurriendo, pues eso, en zonas como Bilbao o Barcelona. Entonces, las primeras leyes que se hacen en España de finales del XIX sobre urbanismo, lo que se basan principalmente es en lugar de pensar en la salubridad o en la higiene, en lo que se basaba más que nada era en tratar de fomentar un tipo de urbanismo concreto para los ensanches y reformas que se hacían en las nuevas ciudades. En ese caso, pues claro, en realidad en esa situación las leyes que se hacían eran unas leyes muy poco definidas y que tenían poco valor con respecto al urbanismo. No es hasta 1956 que se hace una ley que trata de organizar el urbanismo en las ciudades. Coincide además esa época con el posicionamiento de Citroën en Vigo, y porque hasta ese momento en Vigo, pues insistimos, solo había industria conservera principalmente y por supuesto mucho naval, que dependía precisamente de que Vigo es un puerto marítimo muy importante, uno de los más grandes, ya era uno de los más grandes de Europa en aquel momento. Y entonces, pues básicamente, lo que estaba era creciendo muchísimo Vigo, de hecho pasa de 1850 a 1930, más o menos, hace un poco más que duplicar su población. Entonces, bueno, pues por ejemplo en Vigo ya se estaba planteando ciertos problemas de urbanismo directamente, de cómo se organizaba la ciudad, había cierto caos urbano. Si bien todo lo que se había hecho en el siglo XIX estaba todo bastante estructuradito de forma natural, vamos a decirlo así, luego a partir de ahí se empieza, ya veis cómo está Vigo construido así a trozos. Lo cierto es que las leyes urbanas tampoco ayudaron demasiado a que Vigo no esté construido a trozos. Y el tema es que ya en ese momento los ministros de Franco, que no eran falangistas, porque los falangistas no sirven para gobernar ni para absolutamente nada por el estilo, para los falangistas el problema de una solución pasa entre las nubes y la luna, una cosa así, no estoy muy seguro. Y entonces lo que hace Franco es colocar ahí a gente del Opus, que sabe bastante de economía y de, bueno, de política no exactamente, pero sí de economía, de flujos migratorios, etc. Entonces lo que pretende el gobierno de Franco, si se puede llamar gobierno eso, es en realidad evitar pues ciertas prebendas políticas que ocurrían ya en aquel momento, movimientos especulatorios, acerca de... es decir, que se basaban en que los políticos de turno de cada municipio daban una clase de prebendas políticas a los constructores y promotores que eran sus amigos. Entonces Franco en realidad lo que pretende es quedarse con ese poder, vamos a decirlo así. Es decir, darle a sus amigos esa posibilidad en lugar de que en cada municipio se le diera la posibilidad a los amigos de gente que él lo conocía. Entonces, en ese aspecto, pues eso, en el 56 saca una ley, coincide también, insisto, con la localización de Citroën en Vigo en ese momento. En el 57 empieza a funcionar Citroën, y por ejemplo, en nuestra ciudad el primer plan general de ordenación urbana se empieza a realizar en el 57 y se acaba en el 61. El problema es que, para que entendamos ya cómo funciona desde siempre el urbanismo, ya funcionaba antes así, pero a partir de que existe una ley, pues con más motivo,
se contrata un grupo de técnicos que se van a encargar del urbanismo, pero ese grupo de técnicos hace una adaptación a la ley que no le gusta al Ayuntamiento de Vigo. Básicamente porque el Ayuntamiento de Vigo lo que quería era seguir manteniendo esas prebendas políticas con sus amigos. Entonces, ese plan general no sale adelante hasta 1968. Y no sale adelante por muchas cosas, entre otras cosas porque el Ministerio no aprobó el Ministerio de Gobernación en su momento no aprobó el plan, las modificaciones que había hecho el Ayuntamiento. Entre esas modificaciones, por ejemplo, había barbaridades como que Vigo en el 2000 tendría 480.000 habitantes, pero que sería una ciudad tan industrializada que, por ejemplo, Porriño tendría 165.000. Eso, evidentemente, hasta para los ministerios de Franco era una auténtica locura. Y de hecho, en los 70 y en los 80 se quedó demostrado, no solo en Vigo, sino en muchas otras ciudades industrializadas, porque llegó una crisis de la industria en los 70 y luego en los 80 con la crisis del petróleo. Y eso hizo que se parase muchísimo el crecimiento demográfico que experimentaban esas grandes ciudades. Después, ya en el 75, bueno, al final se aprobó un plan general de Vigo que era una mezcla. Bueno, no servía, en realidad no servía para nada. Exactamente igual que los de ahora, no sirven absolutamente para nada. Después, ya en el 75, se hace una nueva ley, los ministerios de Franco hacen una nueva ley, bastante más restrictiva y un poco más, vamos a decir que estable, porque la primera era un poco inestable, dependía mucho del municipio, dependía de muchas cosas. En el 75 hacen una ley un poco más estable y un poco más amplia, y ahí se empiezan a definir las calificaciones de suelo urbanizable, un poco más concretamente, suelo urbanizable, suelo urbanizado, que es lo que ya está, donde ya vive gente, vamos a decirlo así, donde ya hay construcción. El urbanizable era aquel en el que se permitía que se construyera en un futuro, y después están el no urbanizable, y todo eso es dentro del suelo urbano, porque como siempre existe también lo que sería el suelo rústico, ¿no? Que no tiene nada que ver, no tiene por qué permitir la edificación. Esa ley del 75, en realidad, hasta cierto punto refrendada por el gobierno socialista de Felipe González en 1990, hacen muchas modificaciones, pero no derogan la ley, básicamente porque les interesaba aquella calificación tal y como estaba. Y entonces en el 90 lo que hacen es, pues, añaden también el suelo edificable programado y no programado, es decir, aquel que ya estaba programado para construir sí o sí y aquel que en un futuro se podía plantear que se pudiera construir. Por supuesto, en ese momento siguen ocurriendo un montón de... Sigue habiendo muchísima especulación sobre el suelo, en el aspecto en el que, en realidad, el suelo urbanizable programado se podía convertir en urbanizable rápidamente en el momento en el que se sacaba una licencia. Dicha licencia, además, si pasaba cierto tiempo en el que no se cumpliera, la administración estaba obligada ya a pagarle a los promotores y a los constructores por no haber cumplido ellos la ley. Ahí se empiezan a establecer realmente, ya con la ley del 75, se empiezan a establecer esas compensaciones que existen hoy en día, que solo afectan en realidad a grandes propietarios, y que lo que hacen es promover que los promotores y los constructores compren suelo independientemente de sus capacidades para construirlo, y la propia administración se encarga de retrasar todo lo posible los plazos de forma que la licencia caduque y haya que pagar a esos promotores y esos constructores. Evidentemente eso no ocurre en todos los casos, pero sí en aquellos casos en los que son amigos del administrador en concreto, ¿no? Luego ya en el 97 lo que ocurre, en realidad, es que hay un cambio ahí muy importante, y es que hasta el 97, en realidad, la legalidad española estaba incumpliendo la Constitución, porque la ordenación de territorio desde 1978, desde la Constitución, es cosa en realidad de las comunidades autónomas, no del Estado central. Entonces, en ese aspecto, pues desde el 78 que se aprueba la Constitución hasta el 97 se puede decir que el Estado español ha estado incumpliendo la ley. Es el Tribunal Constitucional en el 97 el que define, el que da la razón a las comunidades autónomas en base a que en realidad la ordenación del territorio, como decía, es cosa de ellos y no del Estado. Además, en el 97, justo antes de esa sentencia, ya Aznar, que ya estaba en el poder, ya tenía la idea de liberalizar el suelo y crea una ley nueva sobre la liberalización del suelo y la liberalización de los colegios profesionales. Lo de los colegios profesionales, la verdad es que tenía bastante sentido, porque en realidad lo que permite es que en lugar de trabajar en un gran despacho puedas hacerlo desde casa, etc. Ya empezaba a haber muchísimos profesionales liberales que no existían hasta ese momento.
Y entonces, bueno, había que adecuar eso, pero lo de la ley del suelo lo que pretende es liberalizar completamente el suelo. Y en el 98 saca la ley ya concreta que liberaliza el suelo. ¿Qué significa liberalizar el suelo? Bueno, el cambio más grande que ocurre, que promueve esa ley, es la redefinición de lo edificable y lo no edificable. Es decir, hasta ese momento la ley definía qué suelo era edificable. A partir de ese momento la ley define qué suelo no es edificable, es decir, todo lo demás es edificable. De este modo, con ese cambio en la ley, lo que se pretendía era hacer que bajase el precio del suelo. Había un problema porque el baby boom en los 70 estaba haciendo que mucha gente en el 95, 96, 97, gente que tenía 24, 25 años, estaba buscando vivienda y había muy poca oferta de vivienda en realidad en España en ese momento. Entonces, Aznar no es en sí mismo una idea tan mala la de abaratar el suelo, sí es una idea mala hacerlo de ese modo, pero en realidad lo que buscaba era eso, que se abaratara el suelo. El problema de la burbuja inmobiliaria que viene después no es en sí mismo por la liberalización del suelo, que también tiene que ver, pero es más bien por el trabajo del Banco de España, también del gobierno Aznar, evidentemente, por el cual, mientras en Alemania, por ejemplo, se financiaba el 60% de la vivienda, en España se financiaba entre el 80% y el 100%. De hecho, a partir del 2000, directamente no era ni el 100%, era más. Es decir, se te sobretasaba la vivienda que ibas a construir o en la que ibas a comprar, con lo cual ya no era un 100%, ya podía ser un 120, un 130% sobre el valor de mercado en realidad. Además, ya en el mismo crédito se te metía el coche, el reloj y lo que quisieras. Entonces, claro, eso fue lo que creó en realidad la burbuja inmobiliaria que hasta el 97 en España no había ocurrido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pincha esa burbuja inmobiliaria en ese momento? No se pincha porque a Aznar le viene muy bien. Porque redescubre el modelo productivo español, que durante los 80 se había quedado un poco parado el tema del ladrillo. Sin embargo, con Franco ya existía, es decir, ya era un motor importante de la economía. Pero a partir del 97, el ladrillo pasa a ser el modelo económico por excelencia en España. Principalmente, bueno, ya en el 97 y sobre todo a partir del 98 es cuando finalmente se aprueba la ley. Aún así, esa ley, en el 2001, si no recuerdo mal, es declarada también inconstitucional, pues porque sigue teniendo el problema de que en realidad ordena el suelo, ordena el territorio más allá de lo que se le permitía a las comunidades autónomas, que eran precisamente las que teóricamente tenían ese derecho. Entonces esa ley también se va a garete y en el 2007 Zapatero lo que hace es recuperar de nuevo aquello de esto es edificable y esto no es edificable, es decir, darle más valor a lo edificable que no a lo no edificable, de forma que el Estado, que sin embargo pierde todas esas competencias en ordenación, con lo cual solo habla de terreno rústico y terreno urbanizado, y a partir de ahí en el terreno urbanizado son las comunidades autónomas las que deciden qué es urbanizable, aparte de lo urbanizado, y qué es no urbanizable, o qué es urbanizable programado. Además, ya desde el 75 se establecían cuotas de urbanización, es decir, en un metro cuadrado cuántos metros cúbicos se pueden construir. Eso es lo que permite las recalificaciones ya desde el 75. Por ejemplo, si yo ahora compro un terreno aquí al lado, el que sea, que es un solar, que no tiene absolutamente nada, y que es terreno urbano, pero no se sabe si es edificable o no, depende entonces del plan general, ¿no? Pues precisamente por eso están planes generales. Entonces el plan general lo define como urbanizable, ¿vale? Pero el plan general lo define como urbanizable, a lo mejor esa calificación depende de cuáles sean los inmuebles análogos que haya por la zona. Es decir, si hay una zona ya urbanizada cerca, pues la que tiene, pues, por ejemplo, 3 plantas, toda la zona, pues entonces aquí lo normal es que te permitan construir hasta 3 plantas en esa zona urbanizable nueva. Pero sin embargo, aquí existen pues ciertos trucos. Es decir, al final es el plan general y ciertas modificaciones que se puedan hacer en el momento el que define cuánto se puede construir ahí. En este caso, pues por ejemplo, tenemos marcas como el Real Madrid, porque eso ya no es un tipo de fútbol desde hace mucho tiempo, es una marca como Coca-Cola o como cualquier otra, que ya en el 2000, por ejemplo, tuvo un chivatazo acerca de unos terrenos que no eran urbanizables y que iban a ser declarados como urbanizables, los compra y además después el Ayuntamiento de Madrid le da la ventaja de lo que se construía alrededor, pues 0,3 metros cúbicos por metro cuadrado, pues ellos lo pueden construir a 2,3 metros cúbicos por metro cuadrado. Eso les permite hacer, pues, lo que quieran. Permite hacer chalés, permite hacer edificios, permite hacer torres, de hecho hicieron 4 torres enormes, etc. Es así como en realidad se aprovecha uno de las calificaciones y recalificaciones. En realidad lo de recalificación es un poco una redundancia,
porque el suelo ya estaba calificado, es verdad, por eso se llama recalificación, podía estar calificado como urbanizable hasta cierto nivel, y lo que hace es recalificarse a otro nivel pues por una preventa política, es decir, yo te hago esto a cambio de que me urbanices de esta manera. En este aspecto, ese es el problema real que tenemos con la calificación del suelo y con los planes generales. El PSOE este que teníamos en Vigo, que pretendía Caballero que saliera adelante, en realidad no salía adelante porque invadía competencias de las comunidades autónomas. No es que hubiese un problema de especulación todavía, pero eso no le importa absolutamente a ninguna administración. Ya cuentan con que haya una gran especulación en el suelo. Esta gran especulación no es solo cosa del suelo, es decir, la propiedad privada en sí mismo está, sobre todo últimamente, utilizada principalmente para la especulación. No sé si conocéis el caso del maíz, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, pues por poner un ejemplo, el maíz durante muchos años, durante un siglo y más de un siglo, tuvo unos precios bastante estables y desde hace aproximadamente unos 10 años el maíz y muchas otras materias primas, principalmente alimentarias, que era un mercado en el que todavía no se había metido demasiado la especulación, desde hace 10 años ha cambiado muchísimo. Y la especulación es quien mueve los mercados agrarios y los mercados ganaderos. Entonces, por ejemplo, el maíz pues, se ha multiplicado, no recuerdo mal, pero no sé si su precio por 10 en 10 años. Eso es una auténtica barbaridad. Y lo mismo pasó con el suelo en determinadas zonas. Y en Vigo, por ejemplo, pues también pasó. De hecho, en aquellos planes generales que se hacían durante la época de Franco y que se hicieron después, lo que se buscaba era que determinada inmigración del rural y de inmigrantes retornados, etc., se asentasen en ciertas zonas de Vigo que a ellos les interesaba. Y, por ejemplo, directamente, en los planes generales, en el Distrito Central, directamente siempre se ha obviado la necesidad de que existan zonas verdes. Mientras que todas las leyes recomiendan, vamos a decir recomiendan porque obligar no obligan, recomiendan que se establezcan unos baremos de zonas verdes mínimos, pues los ayuntamientos al final pueden hacer lo que quieran. Y las comunidades autónomas, que son las que tienen en realidad la potestad, pues ya ni te cuentan, vamos, eso pueden hacer lo que les dé la gana. En ese aspecto vivimos en una auténtica locura. Es decir, el precio del suelo y del solar en sí mismo es completamente variable según la especulación y ya no digamos de aquello que está urbanizado. Precisamente la burbuja inmobiliaria proviene de, como decíamos, de la liberalización del suelo, también del hecho de que el Banco de España no influyera, no se preocupase por el crédito que se estaba dando de forma desmedida a unos niveles de interés irracionales, etc. Entonces, lo que hace el problema que ocurre en ese momento por lo que se crea la burbuja inmobiliaria es precisamente porque la población cae en una trampa, la población en general, no todas las personas, evidentemente, pero la población en general cae en una trampa que es una trampa que te la ponían a huevo, claro, es normal hasta cierto punto de galleras. En realidad llevábamos toda la vida, toda la vida de esas personas que compraban pisos en ese momento, casas, llevábamos toda la vida con un crecimiento continuo del valor del suelo y del valor de los inmuebles. Entonces la gente pensó que ese crecimiento iba a ser ad infinitum, es decir, esto siempre va a seguir creciendo. Hasta cierto punto tenía razón, es decir, hasta ese momento lo había ocurrido y además los bancos te invitaban mucho a ello, precisamente por eso te sobrepasaban el precio de la vivienda. Pero hubo un problema y es que en realidad toda esa burbuja inmobiliaria, que no solo era un problema español, sino que también era un problema estadounidense, explota, y explota principalmente porque, bueno, por el caso de la crisis de Lehman Brothers, pero sobre todo, precisamente porque también había una burbuja enorme, sobre todo en determinados estados de Estados Unidos, y esa burbuja llega el momento en el que explota y luego afecta al resto del mundo. Porque estaba ocurriendo lo mismo en realidad en todo el mundo, lo que pasa es que a niveles diferentes. Por ejemplo, en Alemania, como decíamos, que financiaban solo el 60%, existe una pequeña burbuja que no afecta, no crea una crisis económica a partir de ahí, porque, bueno, pues porque era muy poquita gente la que en realidad especulaba con el suelo, especulaba con la vivienda. La especulación tiene un problema más allá de que se creen burbujas. Estas burbujas ya ocurrió con la crisis de los tulipanes en el siglo XVII en Holanda, pues resulta que la gente se volvió loca con los tulipanes, cada vez los tulipanes valían más, y en el momento en que hubo una cosecha mala de tulipanes, se fue a la mierda todo y se acabó el dinero que toda la gente tenía invertido en estos bonitos tulipanes. Es decir, no es una novedad, las burbujas financieras y económicas existen desde el siglo XVII. Pero lo que pasa es que ahora se viven de otra manera. Ya en 1929, con el crack del 29, lo que había ocurrido en realidad era una sobreespeculación sobre los precios. Y cuando explota, precisamente lo que hace el gobierno de Estados Unidos, sobre todo con Roosevelt y con el New Deal, es cambiarse de estilo, pasar del liberalismo al keynesianismo,
cambiarse de estilo económico, vamos a decirlo así, y entonces empieza el proteccionismo y el proteccionismo estatal sobre la economía de determinados sectores, el intervencionismo sobre los precios, etc. Y de esa manera se consigue aplacar un poco las situaciones de la crisis, aunque tarda un tiempo, y además en realidad por lo que sale de la crisis Estados Unidos es porque porque empieza a preparar maquinaria de guerra para poder entrar en la Segunda Guerra Mundial. Esa capacidad productiva es lo que hace que la gente se trabaje, etc. Y hasta 1968 aproximadamente la especulación se mantiene bastante a raya. Es decir, se piensa en una inversión más a largo plazo en todo el mundo, principalmente promovida por Estados Unidos, pero desde el 68 con la escuela de Chicago, Milton Friedman, no sé si os suena, el que puso a Pinochet allí, el que después se dedicó a asesorar a Reagan y a Thatcher, pues lo que hace es volver, él cree en el monetarismo consiste en una inversión a muy corto plazo, de forma que lo que es la población tiene dinero en el bolsillo, por eso insisten tanto los neoliberales con esto de que la población tenga dinero en el bolsillo, por eso se llama monetarismo. Y en realidad eso del dinero en el bolsillo no sirve absolutamente para nada, y en realidad lo que sí tenía más sentido, sobre todo entendiendo cómo es la economía del siglo XX y del siglo XXI, era darle valor a la demanda agregada, lo que se llama demanda agregada, que es en realidad el consumo, que era lo que pretendía Keynes. Es decir, Keynes decía, queridos amigos capitalistas, si le damos buenos salarios a los trabajadores tendrán más capacidad para consumir y la economía irá mejor. Para los liberales eso no es así, desde von Hayek y los liberales del siglo XIX hasta Milton Friedman, los liberales del siglo XX, ¿no? Neoliberal. Sin embargo, pues eso, en el 68 ocurre un cambio en la mentalidad inversora, vamos a decirlo así, en la mentalidad bancaria también, y se vuelve al modelo especulativo. Entonces eso va creando una burbuja en Estados Unidos que va creciendo muy poco a poco, pero en España crece mucho más rápido precisamente a partir de la liberalización. Esto es lo que nos lleva a esta situación en la que después el precio del inmueble cae estrepitosamente. Por lo tanto, tú al banco le debías lo que te había sobretasado, pero sin embargo, si querías vender tu casa, la vendías a un precio muy inferior. Entonces, claro, eso crea una crisis familiar importante. No puedes deshacerte de tu vivienda de ninguna manera y además, por encima, aunque te deshicieras, como no hay dación en pago, pues tendrías que seguir pagando una deuda monstruosa. En muchos casos es verdad, en algunos casos es verdad que había gente que lo que en realidad quería era especular, es decir, vale, yo vivo aquí 10 años, o bueno, en muchos casos con segunda o tercera vivienda, vivo aquí 10 años, mi casa sube de precio, me compro una casa mejor, por el precio que me he comprado. Hay poco más. Pero claro, eso llegó un momento en el que no ocurría. Hubo mucha gente que dio el pelotazo, pero también hubo mucha gente después que se quedó compradas. ¿A qué se debe en realidad que el modelo especulativo triunfe? Bueno, se debe, en primer lugar, a esas dos tendencias económicas fundamentales. A que el modelo liberal lo que pretende es que exista una gran inversión, que incluso a poder ser los trabajadores tengan la capacidad de invertir, que todo el mundo sea empresario, hasta cierto punto. Es decir, que todo el mundo tenga grandes conocimientos de economía, algo que es absolutamente imposible, y menos mal. Y que además pensemos en el mundo como un estado de competencia continua. Todos, es verdad, hasta cierto punto conocemos esa noción de competencia, pero lo cierto es que nuestras vidas no se rigen por la competencia, al menos no 24 horas al día, que es lo que pretende el capitalismo financiero liberal. ¿De dónde vienen en realidad estas dos concepciones del mundo? Bueno, en realidad esas dos concepciones del mundo se podría decir que provienen de dos ideas básicas. Una es el liberalismo y otra es el socialismo. El liberalismo ya existe desde el siglo XVII también, desde finales, desde John Locke, y lo hace basándose precisamente en todas esas situaciones económicas que ya ocurrían en aquel momento, todos esos movimientos especulativos. El liberalismo lo que pretende, que es el modelo que estamos siguiendo actualmente, lo que pretende es eso, que compitamos todos unos con otros, porque pone en primer lugar al individuo y por encima y por debajo a la sociedad. Es decir, una buena sociedad para ellos es aquella en la que los individuos son buenos compitiendo entre sí, porque eso hace que la sociedad mejore. Sin embargo, a finales del 18 y principios del 19 aparecen los modelos socialistas en los que la sociedad está como mínimo en la misma posición que el individuo, como mínimo. En muchos casos está por encima. Por ejemplo, en los modelos comunistas marxistas, la sociedad está como tal por encima del individuo. Esa nueva visión del mundo hace que
se crean todas esas batallas que después se producen entre el socialismo y liberalismo, entre lo que después ha sido llamado comunismo y capitalismo. Sin embargo, ya desde hace muchos años, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, desde la caída no solo de la Unión Soviética, sino de la mayoría de los estados comunistas, como el mundo es capitalista, todos los estados hasta cierto punto lo que tratan es de buscar entre dos posibilidades. En la competencia total, en la que el Estado se podría decir que interviene lo menos posible, aunque eso no es cierto, nunca ha ocurrido, el modelo liberal no ha existido nunca ni va a existir como tal. O la otra posibilidad es que, aun manteniendo el capitalismo, porque el comunismo ya se ve como una posibilidad fuera de lugar, principalmente porque todo el mundo funciona de forma capitalista, entonces lo que se busca es darle una posibilidad social al capitalismo. Es decir, que el capitalismo no solo contemple el beneficio privado, sino que parte del beneficio privado revierta en la sociedad. En este aspecto también ya las leyes, incluso desde Franco, consideraban como la propiedad privada debía tener una parte de desarrollo social. En este aspecto existen dos modelos fundamentales del suelo. Uno es del suelo y de cualquier propiedad privada, en realidad. Uno es el modelo por el cual se liberaliza absolutamente todo y entonces cada propietario tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y el otro es aquel por el cual se socializa parte de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es aquel aumento de valor que tiene cualquier producto. En este caso, pues la vivienda, o el suelo, el solar en sí mismo. Ninguno de esos dos modelos, es decir, por ejemplo, el Zapatero intenta aplicar en realidad eso, el modelo social, y de hecho, bueno, obliga a que el 30% de las nuevas viviendas, las nuevas construcciones sean de protección oficial. La mayoría de los ayuntamientos no lo cumplen porque existen ciertas exenciones a hacerlo, entonces los ayuntamientos lo que hacen es buscar un modo de entrar en esas exenciones. Pero, sin embargo, sí que le da cierto valor a la plusvalía social, es decir, lo que hacían ya Felipe González y lo que hacía Zapatero era que con las tasas parte revirtiera en los servicios sociales. Con Aznar eso no ocurre, por ejemplo, con Franco, a pesar de que venía en la ley, tampoco, porque ellos siguen un modelo completamente liberal. El modelo que mejor funciona en realidad entre el liberal y el socialista, no sabría decir cuál es, porque en el capitalismo en realidad lo que funciona es la competencia. Es decir, si vamos a ver en el capitalismo, el modelo liberal no está tan mal pensado. El problema del modelo liberal es que es inhumano. Mientras que el problema del modelo social es que pretende usar la ética en el capitalismo. Y la ética en el capitalismo pues está muy bien para los libros, pero lo cierto es que yo no veo a ningún constructor usando la ética. Jamás con esto. No solo no veo a ningún constructor, es que no veo a nadie que manipule el precio del maíz usando la ética. La gente se muere de hambre y a los que manipulan el precio del maíz les da igual. En este aspecto tenemos un grave problema con la concepción de la propiedad privada, esto ya lo hemos hablado muchas veces, y precisamente con el capitalismo en cuanto a que el capitalismo ya nos ha convencido de la necesidad de que cada uno de nosotros tenga una propiedad privada. Yo siempre digo que la propiedad privada hasta cierto punto ha hecho crecer a las sociedades, cierta propiedad privada, desde el sedentarismo, el hecho de que exista pues un excedente en la producción por parte en manos privadas, vamos a decirlo así, pues ha creado cierto comercio, cierto mercado que también existía en la Unión Soviética de Stalin, en la de Lenin. El mercado siempre ha existido, no es ninguna novedad, y da igual que vivamos en el capitalismo o el comunismo o en cualquier otro sistema, en realidad el mercado siempre existe, permite el intercambio de bienes, por lo tanto es algo, vamos a decir que positivo hasta cierto punto, siempre depende de qué forma se dé ese intercambio. Y el problema que tenemos es precisamente que hemos crecido ya en un modelo muy liberal. Lo social está siempre supeditado a la rentabilidad, y eso es lo que más define que vivimos en un modelo liberal. Es imposible que lo que es bueno para la sociedad se pueda medir de una forma de rentabilidad. Es una auténtica estupidez. Por otra parte, aparte de esos dos modelos fundamentales no solo de urbanismo, sino de manejo de la sociedad, vamos a decirlo así, de manejo colectivo de la sociedad, o individual, dependiendo. Sobre el urbanismo pues se han creado otros movimientos. Lo que pasa es que la mayoría de ellos, como la Internacional Situacionista, son movimientos artísticos en los que lo que buscan es una arquitectura que estimule nuestros sentidos, vamos a decirlo así. En ese aspecto se podría definir como fuera del modelo social o del modelo liberal. Pero lo cierto es que no pasa de ser, vamos a decir, que un modelo relativamente utópico, en el aspecto de que, si bien estaría muy bien que viviésemos en
ciudades en las que los individuos tuviésemos estímulos positivos y además, a poder ser, fuésemos los dueños del urbanismo, pues en realidad yo no lo veo muy factible, por lo menos no ahora. Por otra parte, los dueños de nada nunca somos, ni aunque la propiedad sea pública. Por ejemplo, volviendo a la marca Real Madrid, que es que el otro día, ayer el patrón que estuve leyendo sobre esto, hace bien poco, cuando todavía estaba Gallardón, aprobó con Florentino Pérez, pues quitar parte de la Castellana, que era un terreno público, y indemnizar con ese terreno al Real Madrid por una recalificación en la que en realidad el Real Madrid hizo miles de millones de pesetas, pero que en realidad tenían que compensar porque le habían prometido una cosa que al final no pudieron cumplir, las licencias se pasaron de tiempo. Entonces, solo porque las licencias se pasaron de tiempo, esto es como lo del ministro Soria con lo del fracking en las Baleares, ¿no? Es decir, somos nosotros los que incumplimos y es de los que hay que compensar. Tenéis que compensar porque vosotros habéis hecho la ley así y yo les diría muy bien, básicamente. No es porque en realidad haya que compensar nada. Entonces, pues bueno, lo público muchas veces se puede convertir en privado según le dé la gana a quien gestiona lo público. Es decir, lo público en sí mismo no es público si no lo gestiona el público. Evidentemente, hacer ciertas gestiones es prácticamente imposible, no podemos nosotros encargarnos de hacer un plan general entre todo vivo porque eso nos llevaría 150 años. Pero sí que cierta intervención de las asociaciones, de las distintas asociaciones, daría muchas más posibilidades a que lo público fuese social que lo que hacemos ahora. Eso no le interesa evidentemente a ningún Estado, a ninguna administración, sea ayuntamiento, Estado o lo que quiera, y tampoco le interesa a quienes en realidad manejan la economía. Es por eso que no se hace. Siempre piensa en esos personajes que ellos son los únicos que tienen la capacidad para gestionar lo público, aunque sea dejando en manos de lo privado. Pero en realidad, bueno, capacidad para gestionar, bueno, pues en el colegio nos enseña muchas otras chorradas, no nos enseña a gestionar lo que tenemos alrededor, pero la verdad es que no sería tan difícil que nos lo enseñaran tampoco. Nos enseña cosas mucho más difíciles. Yo creo que es más difícil aprender qué pasó en la Edad Media que a gestionar la propiedad que tienes ahora. No nos engañemos. Entonces, en ese aspecto, vivimos en una sociedad en la que nosotros no tenemos ningún poder sobre el urbanismo, no tenemos ningún poder sobre la propiedad, y ese poder está en manos de los poderosos. La forma de cambiarlo, evidentemente, como todos sabéis, es la lucha, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos son las administraciones de justicia las que ponen en valor ciertas cosas que solo con la lucha no se ha logrado. Es decir, hoy en día creo que la lucha no solo es la lucha en la calle, que también está muy bien, sino que al final, sin cierto uso de la legalidad, pues lo tenemos bastante complicado. Precisamente podemos ver muchísimos casos en los que, ya conocéis algunos, en los que una lucha completamente justa pues, es vista por la justicia también de una manera injusta, entre otras cosas pues porque las leyes también las hacen esas mismas personas que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están en las mismas manos. La verdad es que la situación tiene pocos visos de cambiar a corto plazo, pero como no existe nadie que pueda predecir el futuro, ni Sandro Rey, pues no puedo decir exactamente que esto vaya a ser así siempre. De hecho, no creo que vaya a ser así, porque siempre no hay nada que sea. Sin embargo, me parece que tendríamos que todos hacer un esfuerzo por definir un poco más qué es lo que nos parece justo, qué es lo que nos parece injusto, todos los que estamos aquí y todos los que están ahí fuera también, y intentar pensar un poco fuera de lo que el modelo neoliberal y en concreto y en general el modelo capitalista nos ayuda a pensar. Es decir, podemos pensar más allá de lo que nos recomiendan. En esto yo siempre insisto en que sería una buena idea, incluso manteniéndonos en el capitalismo, que ahora mismo es absolutamente imposible salir de él, bueno, es imposible en cuanto a cómo se está moviendo el mundo, no es que sea imposible como tal, pero sí que lo veo bastante complicado, sobre todo porque habría que hacerlo a nivel mundial, porque si no te quedas apartado de una autarquía y eres el único que no es capitalista, los restos son capitalistas, entonces te comen. Eso ya ha ocurrido, por lo tanto no es ninguna novedad. Entonces en ese aspecto creo que sería bueno que definiéramos, iba a decir la especulación, pero la verdad es que la especulación no tiene mucha que definir, la especulación es una manipulación del mercado según tus intereses. Entonces que definiéramos en todo caso qué es lo que nos interesa como propiedad privada, propiedad pública, y que definiéramos un nuevo caso para la propiedad privada que hasta ahora no se ha definido nunca legislativamente y que debiera ser la propiedad personal. Es decir, entiendo que vivimos en un modelo capitalista todos
pero entiendo también que hay cosas como la comida, como decíamos del maíz, o como la vivienda, que en realidad no se pueden supeditar a la especulación. También, por otra parte, hay que remedir mucho que inversiones especulativa a largo plazo en cuanto a que las cosas cambian de precio y te puedes salir bien, y cuál es especulativa en cuanto a la manipulación directa del mercado para los intereses de ciertas personas. Entonces, en ese caso, yo lo que propongo es que, como siempre, que empecemos a hablar un poco todos sobre nuestra opinión, sobre qué aporta, qué puede aportar la propiedad privada, si es que aporta algo, qué puede aportar la propiedad pública, si es que aporta algo, y qué sería necesario que definiésemos como una propiedad que, aun siendo privada, no debe estar sujeta a las reglas de mercado, que es lo que yo digo que debería ser la propiedad personal. No solo se trata de que los cepillos de dientes sean propiedad personal, evidentemente no te los pueden embargar, sino que hay cosas como los cepillos de dientes igual de necesarias como mínimo, como son la vivienda o, pues eso, la alimentación o el vestido. Entonces, en ese aspecto, pues me gustaría abrir un poco el coloquio y que cada uno aporte un poco su opinión, sobre todo, pues eso, sobre si consideráis que existe algo positivo en la propiedad privada, si consideráis que solo con la propiedad pública se podría gestionar toda la propiedad, me refiero a la propiedad en cuanto a todo el suelo y todo aquello que necesitamos. El suelo, evidentemente, es público, nadie como tal debería tener el poder sobre el suelo. Pero por otra parte, yo, si mis abuelos han vivido aquí, en una casa, mis padres han vivido en una casa, pues podría decir que esa casa tengo derecho hasta cierto punto a que sea mía. Entonces ahí ya entramos en la propiedad privada, una propiedad privada bastante racional, que no especula con nada. Entonces se puede decir que la propiedad privada puede venir bien a ciertos individuos y sobre todo, pues en general a la sociedad. Pero habría que definir exactamente cuál. Entonces me gustaría eso, que participaseis de alguna manera, según lo que opinéis, y que abramos un poquito el debate, porque en realidad para hablar de urbanismo y propiedad tampoco hay mucho más que decir, la verdad. Así que, adelante.